Nuevos privilegios de las islas. Mas es menester confesar que, si el gobernador de Tenerife aspiraba a la dominación absoluta, también se echaba de ver de parte de los vecinos demasiada delicadeza. Cuando, de acuerdo con los regidores, dispuso que la plaza de San Miguel fuese la única plaza de mercado que hubiese en la laguna, ¿no había hecho una buena ordenanza de policía? Sin embargo, los vecinos, creyéndola contraria a la libertad o, por mejor decir, a la comodidad pública, alcanzaron abrogación de ella por medio de Juan Márquez, residente en Valladolid. A la verdad, eran pruebas mucho más plausibles de la libertad y distinguidos mérito de un pueblo, que acababa de ser conquistador, el admirable conjunto de reales privilegios que le obtuvo su noble mensajero y regidor Francisco de Lugo, primo del adelantado. Privilegio para que los vecinos pudiesen llevar espada con puñal, o puñal sin espada. Privilegio para que la justicia no les hiciese causas de oficio por palabras livianas. Privilegio para que los oidores de Canaria no conociesen sobre lo perteneciente a la sanidad. Privilegio para que pudiesen salir a corso contra los enemigos de la fe y de la corona. Privilegio para que los vecinos y forasteros fuesen perpetuamente francos y exentos de alcabalas, monedas, pechos y tributos, y para que no contribuyesen con más derechos que con el 6% de las mercaderías y mantenimientos que cargasen o descargasen en sus puertos de mar, en Madrid, a 19 de septiembre de 1528. Privilegio para que los inquisidores del Santo Oficio no molestasen los vecinos, tomándoles las casas para posadas, ni los comisarios de la cruzada les obligasen, con excomunión o entredicho, a tomar la bula, pagarla, soltarles sus habitaciones, oír sus sermones y privarse de correr toros en las fiestas que hacían las cofradías a los santos de su devoción, en Madrid, a 12 de noviembre de 1532. Privilegio, en fin, para que los pobres encarcelados no fuesen detenidos en la prisión, ni molestados por los derechos de justicia. Obtuvo en la corte estas dos últimas ordenanzas el mensajero Rodrigo Núñez de la Peña, el héroe de don Juan Núñez, su tercer nieto y nuestro primer cronista, quien asegura tuvo la honra de ser mensajero de Tenerife hasta 3 veces, y la eficacia de ganarle más de 55 provisiones. En la postrera que apuntamos no se pueden leer sin horror las vejaciones que tanto el adelantado como sus alcaldes y subalternos hacían padecer a los miserables prisioneros para que les satisficiesen las costas. Muchas veces les arrebataba el carcelero la capa y aun el sayo. Otras, después de haber hecho sufrir al reo la pena corporal, como de azotes, mano horadada, sacado a la vergüenza o condenado a destierro, lo volvían a la cárcel por los derechos de justicia. Bienes del gobierno del segundo adelantado. Si don Pedro Fernández de Lugo solo hubiera dejado esta memoria a la posteridad, no se tendría la mejor idea del carácter de su gobierno, pero las dejó más plausibles. Él se creyó con las manos bastante limpias para edificar una iglesia a Nuestra Señora de Candelaria, cerca de su célebre cueva, y una ermita a Santa María Magdalena. Hizo donación de ambas a los religiosos dominicos, con el territorio circunvecino, en donde fundaron un convento por influjos del ilustrísimo Cabeza de Vaca. Animó el progreso de los 3 que se fabricaban en la laguna, para lo que contribuyeron los propios con subsidios anuales. En su tiempo se erigieron en patrimoniales los beneficios parroquiales del Patronato Real, y se dividieron en los curatos por real cédula, en Madrid, a 5 de diciembre de 1533. La villa de San Cristóbal de la Laguna se condecoró con el título de ciudad en 1531, y poco después con el epíteto de noble, se adornó con nuevos edificios, fuentes y estanques. Todas las islas vieron establecerse en la Gran Canaria, en 1527, una Real Audiencia o Tribunal de Apelaciones compuesto de 3 jueces, de donde se llevaban a la Chancillería de Granada las últimas apelaciones de las sentencias. En Tenerife se hicieron algunas ordenanzas muy útiles. Tales fueron los principales acontecimientos que señalaron el gobierno del segundo adelantado, si bien no dejaron de mediar en él algunos que pudiéramos llamar paréntesis. Porque apenas había tomado posesión del oficio, a 22 de mayo de 1525, cuando el licenciado Bartolomé Suárez presentó en el ayuntamiento una real cédula por la que S.M. le había hecho gobernador y juez de residencia del adelantado. Así, don Pedro de Lugo le rindió la vara de gobernación y no la volvió a empuñar hasta 25 de enero del año siguiente. Igual escena se representó en 1529. El licenciado Pedro Fernández de Reina se recibió por gobernador y juez de residencia del mismo adelantado. Este reasumió la jurisdicción en 1530, no siendo de omitir que, en el espacio de 12 años, se nombraron 16 tenientes y alcaldes mayores en la isla.
El segundo adelantado es absuelto del gobierno. Esta turba de jueces no era bastante para acallar el clamor público contra las injusticias del gobierno. La más sentida era doña Leonor Pereira que, como ya dijimos, había llevado a la corte sus agravios y sus tocas, manchadas en la sangre de Pedro de Alfaro, su marido. No había perdido esta heroína un punto de su constancia varonil, aun en medio de las dilaciones de 9 años. El rey mandó últimamente, en 1536, que el licenciado Ramón Estupiñán Cabezada Vaca, oidor de Canaria, pasase a Tenerife y tomase al adelantado una severa residencia. Pasó, con efecto, la tomó, la remitió al Consejo, y determinó Carlos V que don Pedro de Lugo, reteniendo el título de adelantado de Canarias, como hereditario en su familia, no fuese gobernador ni justicia mayor de las islas de Tenerife y La Palma. Este empleo se proveyó a 6 de octubre de 1537 en el licenciado Alonso Yáñez Dávila. Con todo, yo no sé si la sangre de Pedro Hernández de Alfaro redimió del yugo del adelantamiento las islas, o si acaso pudo llenar la medida de los abusos contribuyendo a la reforma. En lo que no tengo duda es en que don Pedro de Lugo, conociendo que Tenerife era corto teatro para explayar su único talento, que era el de las conquistas, se había fastidiado de este gobierno rencilloso y meditaba dedicarse a alguna empresa ilustre que acreditase el nombre canario, y le pusiese a él en el catálogo de los claros varones que campeaban entonces en los descubrimientos de la América. Así, la viuda doña Leonor Pereira de Lugo tuvo, antes de morir en Sevilla, la insípida satisfacción de ver despojado de la jurisdicción política y militar a su enemigo y su pariente. Don Juan Núñez de la Peña, siguiendo a Fray Alonso de Espinosa, había escrito que esta degradación del segundo adelantado fue puro efecto de las quejas de la viuda ofendida y castigo del gobierno absoluto que afectaba. Lo cierto es que el que no procuraba hacer felices, no merecía serlo. Pero parece que nuestro autor, más bien informado, enmendó después estas noticias, en las correcciones inéditas a su historia, advirtiendo que el adelantado de Canarias perdió su jurisdicción cuando la iban perdiendo todos los adelantados de frontera y merinos mayores del reino. Salen de Tenerife algunos conquistadores del Río de la Plata. Entre los grandes ejemplos que habían podido avivar en don Pedro de Lugo el deseo de subyugar parte del Nuevo Mundo, acaso fue el más poderoso el que le acababa de dar Pedro Benítez, su sobrino. Habiendo llegado a Tenerife, en 1535, la armada de don Pedro de Mendoza, compuesta de 11 bajeles y 800 hombres, con destino al Río de la Plata, solicitó este jefe que Pedro Benítez, hijo de Bartolomé Benítez de Lugo, le acompañase en la expedición. Pedro Benítez era un caballero valeroso, así, no solo abrazó la propuesta, sino que también la hizo del gusto de Miguel López Gallego y Alonso López, hijos de Lope Daya Gallego, conquistador de Tenerife, a quienes siguió Francisco Benítez, hijo de Pedro Benítez el Tuerto, bravo y audaz como su padre. Estos nobles aventureros levantaron en islas 3 compañías de soldados, fletaron 3 embarcaciones y se proveyeron de armas, municiones y caballos. Sabido es que, habiendo surgido hacia la boca del referido Río de la Plata, fundaron los canarios las primeras poblaciones, construyeron buenas fortalezas e hicieron cara a los peligros y trabajos más horrorosos de la intemperie, de la hambre y de los bárbaros. Llegaron a comerse los caballos y, por último, los indios se los comieron a ellos. Le capitula don Pedro de Lugo la conquista de tierra firme. Un ejemplo tan célebre y, al mismo tiempo, tan familiar fue sin duda el que acabó de encender a nuestro segundo adelantado en el furor de combatir y de ser admirado de su siglo, pues aquel mismo año de 1535 pasó a la corte y capituló con el emperador la conquista de tierra firme de mar, a Barlovento de Cartagena, todo a sus propias expensas y bajo de ciertas condiciones. Véanse aquí las principales, que don Pedro Fernández de Lugo, sus hijos y descendientes serían gobernadores perpetuos de todo el país que conquistasen, que tomarían la 12ª parte de los reales derechos, que podrían incorporar esta renta al mayorazgo del adelantamiento de Canarias. Para el cumplimiento de este asillento, aparejó y armó una gruesa escuadra con 1500 hombres de infantería y 200 caballos. Sacó de nuestras islas 800 vecinos nobles que le siguieron en calidad de voluntarios, en 2 navíos de transporte, y los más distinguidos eran don Alonso Luis Fernández de Lugo, su primogénito, Francisco Bahamonde de Lugo, su sobrino, hijo de Francisco de Lugo el Bueno, Alonso Benítez de las Cuevas, hijo de Juan Benítez, conquistador y alguacil mayor de Tenerife, en suma, muchos deudos suyos y otros hidalgos y gente honrada de Tenerife, La Palma y demás islas.
proezas del segundo adelantado y demás canarios en la América. Habiendo aportado felizmente al paraje de su destino, ejecutaron aquellas prodigiosas hazañas que los historiadores de las Indias refieren. Derrotaron los indios de Bonda y de Tairona. Penetraron por montañas muy ásperas, señaladamente por dos, al parecer inaccesibles, de cuyas cumbres disparaban los bárbaros las flechas más a su salvo, y echaban a rodar peñas y troncos de árboles disformes. Era el peligro inevitable. Pero el adelantado, invocando a Santiago y a San Miguel, se arrojó intrépido a la cabeza de sus tropas, que le siguieron fieles hasta salir a la otra parte del estrecho, no sin haber quedado algunos hombres muertos en él. El mismo sitio ha servido de inmortal monumento a aquella gallarda resolución. Todavía se llama el Paso del Adelantado. Aquí hizo fabricar por 2 o 3 veces algunos bergantines con que navegó a lo largo del río Grande de la Magdalena, en donde descubrió granos y minas de oro, que acreditaron su conducta a los ojos codiciosos del vulgo. En la ribera de aquel río fundó la ciudad de Tenerife, poniéndole este nombre en memoria de la famosa isla que había conquistado su padre en las Canarias. También había llamado Santa Marta toda aquella provincia, mayor que la península de España, en alusión a Santa Marta de Ortiguera, primer patrimonio y solar antiguo de la casa y familia de Lugo en Galicia. Los capitanes del adelantado descubrieron al mismo tiempo, de su orden y a costa suya, el nuevo reino de Granada y las provincias de Castilla del Oro. Conquistaron y poblaron hasta Santa Fe de Bogotá, y parte de los Musos. Sojuzgaron el país de las Esmeraldas y Colinas, dejando los canarios para eterno padrón de sus esfuerzos y su mérito la población de La Palma, llamada así en obsequio de San Miguel de La Palma, una de nuestras islas. El licenciado Gonzalo Ximénez de Quesada, auditor general del adelantado Don Pedro, le sirvió y obró tan fielmente en estas jornadas, que en premio de ellas tuvo título de adelantado del Dorado, provincia fabulosa que creían confinante al nuevo reino. No se distinguió menos otro licenciado en su celo por los intereses de don Pedro de Lugo. Este fue el licenciado Juan de Santa Cruz, que después de haber sido su teniente de adelantado en Tenerife, fue gobernador de Cartagena en Indias y pacificó los pueblos de la comarca, dando a uno de ellos el nombre de Santa Cruz de Montoz. Murió, en fin, nuestro segundo adelantado don Pedro Fernández de Lugo, en 1539, en la ciudad de Santa Marta, rico de reputación y de triunfos, pero tan pobre de otros bienes que se vendieron hasta las camisas para pagar a sus soldados. Todo lo había sacrificado a su gloria y a la de su rey. Había consumido en las conquistas sus bienes libres, empeñado sus mayorazgos y aún expendido el opulento patrimonio de su sobrino don Francisco Bahamonde de Lugo, de quien era tutor. Este desinterés en los países del oro y del dorado forma su verdadero elogio. Del tercer adelantado y sus conquistas. Sucedióle en el adelantamiento de Canarias, en las conquistas de tierra firme y en el celo por la corona, no menos que en el ardor militar, su hijo don Alonso Luis Fernández de Lugo. Como este caballero, era lo del Orden de Santiago, se hallaba en España al tiempo que su padre falleció, quiso renovar las capitulaciones concernientes a los mismos descubrimientos y se dedicó a adelantarlas con tal tesón, que tomó a su sueldo muchos capitanes veteranos y soldados valientes de los ejércitos de Carlos V, preparó todo género de armas y municiones, sacó de Tenerife, Palma y demás islas un considerable número de hombres, todos de mucha cuenta, inclusos algunos deudos suyos, llevó artífices, simientes, caballos, ganados mayores y menores, etc. Con estas grandes prevenciones no dudó nuestro tercer adelantado romper por los mayores riesgos. Amplificó las conquistas de Santa Marta, dando la última mano a muchas poblaciones de españoles, cuales son la Nueva Córdoba, Nueva Sevilla y la Ciudad de los Reyes en el Valle de Upar. Aumentó el vecindario de la Nueva Tenerife, pobló la villa de Las Palmas en Tamalameque y dio forma de ciudad a la que hoy llaman de Ocaña, no sin trabajos y hambres tan excesivas que sus tropas llegaron a comer las adargas y morriones de cuero. Últimamente pudo atravesar las montañas intrincadas que hay desde Ocaña a Atunia, y desde aquí a Santa Fe de Bogotá, cuya población perfeccionó. Lo mismo hizo en la ciudad de San Miguel de Tocaima, donde repartió solares y tierras entre algunos conquistadores y plantó viñas que todavía dan tan buenas uvas como las de Canarias. Descubrió la mina de la Sabandija, las de Pamplona y los Remedios, todas de oro, y la de Marequita, por otro nombre de las Lajas, abundantísima en plata, de donde se han sacado grandes riquezas.
Fundó también los pueblos de la Trinidad, Tunja, Pamplona, Mérida, Vélez, Marequita, Veiga de la Victoria, San Juan de los Llanos, San Cristóbal, Zaragoza y el Guamoco, que son del gobierno de Antioquia y comprenden un arzobispado y 2 obispados. Servicios de don Francisco Bahamonde de Lugo. En estas grandes expediciones se había distinguido sobremanera su primo don Francisco de Bahamonde de Lugo, capitán de su guardia, pero nunca con tanta bizarría como en las guerras sangrientas contra los panches, indios valientes que conocían disciplina, peleaban formados en columnas de picas con bandas de flecheros y aplazaban los días de batalla, como consta de la historia de Fray Simón, provincial de San Francisco en aquel reino. Después de haber conquistado nuestro tercer adelantado tanto terreno como Hernán Cortés, y de haber establecido más pueblos de cristianos, volvió a España para dar cuenta al emperador Carlos V de los progresos de su gobierno y de sus armas. Este príncipe le hizo grandes honras. Primero le envió a Flandes y a Alemania, mandando un regimiento de caballería, y algún tiempo después al socorro de Córcega contra los turcos y franceses, en calidad de general. Entretanto había dejado en el nuevo reino de Granada por gobernador y capitán general, durante su ausencia, a Lope Montalvo de Lugo, su pariente, de la casa de los señores de Villalba, tronco del linaje de los Lugos de Salamanca. También había dejado a su primo don Francisco Bahamonde de Lugo, primer regidor de Santa Fe, y a los demás excelentes capitanes de sus conquistas. Entonces fue cuando, habiendo sobrevenido en el Perú la famosa rebelión de Gonzalo Pizarro y pedido el virrey Blasco Núñez Vela socorros al gobernador del nuevo reino, le envió este más de 50 caballos al mando del capitán Bahamonde de Lugo, y poco después, esto es, en tiempo del virrey Gasca, volvió a pasar con otros 60 y se halló en la batalla contra el mismo Pizarro, donde acabó de dar pruebas de su acreditado valor. Ni fue este el único canario que asistió a la acción referida. Porque cuando el citado Gasca, en su viaje hizo escala con su armada en nuestras islas, había llevado de la Gran Canaria y Tenerife algunos soldados de forma, los que ejecutaron hechos muy memorables, tanto en Panamá como en la pacificación del Perú. No bien había terminado estos servicios Bahamonde de Lugo, cuando, hallándose llamado por su primo el adelantado don Alonso de Luis, pasó a Europa, posponiendo las conveniencias de la América y la encomienda de Goata. El adelantado iba entonces al socorro de Córcega. Bahamonde de Lugo tuvo grado de capitán de caballos ligeros. Ambos sirvieron con honor en esta campaña, a la que también asistió el capitán Francisco Valcárcel de Lugo, natural de Tenerife y pariente cercano de uno y otro. Los enemigos se retiraron de Córcega. El cronista Antonio de Sierra asegura que el adelantado murió en aquella isla, pero se equivoca, pues es constante que volvió a Flandes y que murió en Gante, donde está su sepulcro. Había casado con doña Beatriz de Noroya y Mendoza, hermana de la marquesa de Camarasa, en quien tuvo a nuestro cuarto adelantado don Alonso Luis de Lugo, llamado el Lindo, por su rara gentileza, y a doña Luisa de Lugo. Luego que Felipe II rompió con la Inglaterra, envió a don Francisco Bahamonde de Lugo por gobernador y capitán general de Puerto Rico, siendo él el primero que fortificó y puso aquella isla en estado de defensa. Entonces sucedió que unos indios caribes de las islas de Barlovento, habiendo saqueado la población de San Germán, llamada Guadiamilla, se llevaron los ganados y muchos cautivos españoles, quizá para comérselos. Los indios excedían de 500, sin embargo, Bahamonde de Lugo les salió a los alcances con solos 40 hombres, y les embistió con tal vigor, que quedaron en el campo más de 200, mientras los demás dejaban la presa y se embarcaban precipitados. De esta refriega, último escarmiento de aquellos bárbaros, sacó el gobernador un brazo atravesado de una flecha tocada de hierba venenosa, y aquel paraje se llama desde entonces la Guazabara de Lugo, es decir, la batalla de Lugo. Mejorado de su herida y restituido a España, le hizo volver el señor Felipe II a Cartagena de Indias por gobernador y capitán general. Bahamonde de Lugo puso en aquella plaza el primer presidio y construyó el famoso fuerte de San Felipe. Habiendo atacado Francisco Drake el puerto de Cartagena, en tiempo de sus correrías tan memorables en nuestras islas y en la América, lo defendió el gobernador con todo heroísmo. Formó una pequeña escuadra compuesta de algunos de aquellos bajeles que llaman del trato, y se opuso a 5 grandes urcas inglesas, pero el anciano guerrero tuvo la desgracia de caer al agua peleando en lo más fuerte de la acción. Es verdad que fue prontamente socorrido, mas salió a tierra tan desfallecido y mojado que sobrevivió pocas horas. Qué hombres nuestros adelantados de Canarias y qué premios no merecían estos grandes servicios y los de sus parientes.
Por eso se asegura que Felipe II y su padre, el emperador Carlos V, los mandaron galardonar en sus descargos de conciencia. Y aunque hasta aquí solo hemos apuntado, como por incidencia, alguna parte de la mucha que las Canarias siempre han tenido en las navegaciones, descubrimientos, conquistas, poblaciones, cultivo y comercio de las Américas, ya el lector habrá podido rastrearlo bastante para reconocer qué lugar tan distinguidos merecen sus hijos entre los nuevos héroes de aquel mundo. Don Alonso el Lindo, cuarto adelantado. Sus sucesores. La vida de nuestro cuarto adelantado don Alonso Luis Fernández de Lugo el Lindo, caballero del Orden de Santiago, fue muy corta, y como ha habido tradición de que murió hechizado, se infiere que también fue supersticiosa, obscura y enfermiza. Había casado con doña María de Castilla, dama de la reina doña Isabel de la Paz, pero, no siendo regular que los hechizados dejen sucesión, heredó el adelantamiento de Canarias su sobrina doña Porcia Magdalena de Lugo, hija de doña Luisa, su hermana, y del señor Nicolao Marín, duque de Terranova, de la ilustre casa de los Marinis de Génova. Esta quinta adelantada fue mujer de don Luis de Leiva, príncipe de Ascoli, grande de España, maestre de campo general en Flandes y capitán general en Italia. Desde entonces se llama el mayorazgo del adelantamiento en Tenerife Hacienda de los Príncipes. El hijo de estos príncipes y nuestro sexto adelantado fue don Antonio Jorge de Leiva Fernández de Lugo, del Orden de Santiago, menino de la reina doña Margarita de Austria, príncipe de Ascoli, marqués de Átela, conde de Monza y maestre de campo en Nápoles. Casó con doña Ana Florentina de la Cerda, hija de don Fernando de la Cerda, hermano del duque de Medinaceli. Pero, no habiendo tenido sucesión, reclamó el adelantamiento la casa de los condes de Talara, en donde hoy existe, por representación de doña Beatriz de Ayala y Lugo, hija del segundo adelantado, don Pedro, la que había casado con don Álvaro de Fuentes y Guzmán, séptimo señor de Fuentes y Talara. Es verdad que luego que faltó la baronía conocida de don Alonso Fernández de Lugo el primero, se dejaron ver en nuestras islas algunos ilustres pretendientes que hicieron ruidoso en ellas el pleito de tenuta. Mas la casa de Talara obtuvo el adelantamiento con fianzas, y así lo posee.